Hoy vamos a continuar Efesios. El subtítulo, como siempre le ponemos un subtítulo, es Resucitados con Cristo. Resucitados con Cristo. Efesios parte 3. Esta sería la parte 3 de Efesios. Resucitados con Cristo. Un gusto verlos a todos ustedes por acá hoy. Como siempre, gracias por prestarnos sus oíditos para sembrar en ustedes. El jueves pasado nos quedamos en Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11. Pero yo les dije que del 1 al 10 lo íbamos a leer rapidito, que lo leímos el jueves pasado, pero que íbamos a sacar ciertos detalles importantes de esos versículos. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 1. 2.1, y vamos a indagar un poquito lo que significa ser resucitados en Cristo. Ser resucitados en Cristo y con Cristo. ¿Y qué significa para nosotros eso? Para la iglesia, para los escogidos, para los llamados del Señor. Y como siempre, esperemos que al final de la noche nos vayamos confirmados en la fe, seguros de nuestra salvación, seguros de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Nosotros leímos que Él es el Padre de gloria. Y tenemos que tener una relación gloriosa con ese Padre, ¿verdad? Y esa relación la podemos tener solamente a través de Cristo Jesús y el conocimiento que hemos recibido a través de su palabra. Hay varios puntos importantes que vamos a entender hoy de lo que significa ser resucitados con Cristo. Resucitado con Cristo, y vamos a entender también algo que nosotros hemos hablado aquí, que es las dos naturalezas del creyente. Las dos naturalezas del creyente. Efesios 2, capítulo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo primero que quiero que apuntemos ahí es Efesios 2:1. Os dio vida. Efesios 2:1 dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros y en nuestros delitos y pecados. Ve conmigo al versículo 5. Versículo 5 del mismo capítulo 2. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué pasó? Nos dio vida otra vez. Y esa vida ya está en nosotros. De otra manera, estaríamos ¿cómo? Muertos. Nos dio vida. Ahí lo dice. Sin ninguna obra humana, sin ninguna intervención humana, nada que tú ni que yo hayamos hecho. Él, por su amor y por su misericordia, decidió en sí mismo darnos vida. Darnos vida, nos dio vida. Versículo 6 dice que nos resucitó. Dice: y juntamente con Él. Quiere decir que cuando Cristo resucitó, ¿qué pasó con nosotros? También resucitamos con Él. Yo diría que hasta ahora llevamos muy buenas noticias, ¿verdad? ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. No son malas nuevas, son buenas nuevas. Y es evidente porque nos dio vida y nos resucitó.
Dice el versículo 6, y juntamente con Él, con Cristo, ¿qué hizo Dios? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Por qué con Cristo? Vamos a ver por qué. Ahora, este acto de darnos vida y este acto de resucitarnos, ¿cómo sucedió? Sucedió por una condición y una palabra sencilla. Por la justicia que se recibe a través de la fe en Cristo Jesús. Y vamos a ver por el Evangelio del Nuevo Pacto que es por la justicia que tú y yo hemos recibido vida y vida en abundancia, porque es vida eterna. Y vamos a entender que por la justicia Dios nos resucitó juntamente con Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Y lo que estamos ahorita mismo hablando, escuchando y leyendo es una verdad absoluta de Dios. Esto en un mundo que nada es absoluto, esto es absoluto. No hay variante, no hay diferencia, hoy, mañana, 10 años, 20 años, 2000 años, si el Señor quiere esperar para retornar. Esto es una verdad absoluta, constante y presente, que en Cristo Jesús nosotros hemos recibido vida y hemos resucitado juntamente con Él por la justicia que hemos recibido a través de la fe en Cristo Jesús. Esa es la condición de la iglesia. Romanos 3:21. Romanos 3:2:1. 3:21. Romanos 3:21. El ahora es siempre, ¿verdad? Cada vez que lo vayas a leer dice ahora. O sea, jueves, martes, miércoles, sábado, domingo. Abres ahí 3:21 y dice ahora. Un presente constante. Lo tenemos, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, pero ahora, aparte de la ley, quiere decir que lo que él va a decir no tiene nada que ver con el cumplimiento de la ley mosaica dada por Dios a Moisés para el pueblo de Israel. Aparte de esa ley, aparte de mandamientos, aparte de rituales, aparte de obras, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios. La justicia de Dios. Y esa justicia da vida. Mira, testificada por la ley y por los profetas. Aunque no estamos llamados a cumplir la ley, y esta justicia que es de Dios ha sido profetizada por la ley y los profetas. Quiere decir que la ley nunca fue diseñada para cumplirse, sino para condenar al hombre. Pero sin embargo, en la ley y en los profetas tenemos profetizada la justicia de Dios. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ok? Siendo justificados, esa es justicia, de una manera gratis, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa justicia a ti y a mí, o para ti y para mí, significa vida y resurrección. ¿Quieres algo más claro todavía? Romanos 8:10. Romanos 8:10. ¿Lo tenemos? Son cositas que muchas veces leemos, pero que en el momento Dios lo tiene para nosotros, para el momento específico, la hora específica, para hacer énfasis en esas cositas que leemos. Mira,
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, tu cuerpo, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu, ¿qué cosa? ¿A causa de qué? De la justicia. La justicia que tú has recibido a través de la fe es lo que le da vida ¿a qué? A tu espíritu. Tu espíritu vive por la justicia. ¿Qué hizo esa justicia? Redimió el pecado. Esa justicia castigó a Cristo en la cruz del Calvario. Por ti y por mí. Porque esa es la justicia, el pago por el pecado. Por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones. Dios hizo justicia en Cristo. Él es la justicia de Dios. Al nosotros creer por la fe en Él, hacemos a Dios que verdadero. Y estamos diciendo que Él es nuestra justicia. Y esa justicia nos da vida eterna. Vida eterna. El versículo 11, ahí mismo donde estabas, Romanos 8:11. Eso lo leímos el jueves pasado también. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo aclara eso? Porque en el versículo 10 dice que el cuerpo está muerto a causa del pecado. Cualquiera se preguntaría cómo resolvemos ese problema. Si nuestro espíritu vive a causa de la justicia, pero me está diciendo que el cuerpo está muerto a causa del pecado, ¿cómo resolvemos el problema? Y el apóstol Pablo lo aclara de una manera bien sencilla. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Eso es lo más poderoso que hay. ¿Por qué? Porque nadie se había levantado de los muertos para vencer ¿qué? La muerte. Y no morir jamás después de eso. Porque Lázaro resucitó, ¿correcto? Por la palabra de Jesús. Pero ¿qué pasó con Lázaro después? Volvió a morir. Cristo no. Cristo vivió de nuevo y vivió para siempre. Ve conmigo a Romanos 5:12. Y aquí está manifestada la justicia de Dios. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a cuántos hombres? A todos. Efesios nos dice que estábamos muertos, pero nos dio vida juntamente con Cristo. Y esta es la razón por la cual estábamos muertos, porque Adán desobedeció, entró el pecado y por el pecado la muerte. Por cuanto dice, todos pecaron, porque heredamos, ¿verdad?, la condición carnal y espiritual de Adán. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa ¿de qué? De pecado. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Sí, señor. No estamos bajo la ley, no se nos puede inculpar de pecado. Vivimos agradecidos por eso. Sí, señor. Dice, pues donde antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué es lo que se nos aplica en nuestra vida ahorita? Justicia. Porque ya no hay culpabilidad de pecado. Tremendo, ¿no? Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Cuál es ese don? La fe, la justicia es el don de Dios que viene a través de Jesucristo. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó.
quiere decir que no tenemos los mismos resultados, ¿verdad? No sucede igual, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Justificación. ¿Qué es eso? Justicia. Pues si por la transgresión de uno solo, no tú ni yo, pero bueno, todos pecaron, ¿no? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán ¿qué? En vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Mira, los que reciben, ¿qué cosa? La abundancia de la gracia y el don de ¿qué? Justicia. Qué tremendo. Quédate ahí en Romanos, por favor. Estamos en Efesios, vamos a ir a Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Regresamos a Romanos 5, por eso que no quería que vayan para allá. Pero si ustedes quieren viajar. Esto me encanta porque aprendemos a movernos bastante, ya nos movemos con Efesios. Romanos 5:17. Miren, en el Evangelio lo único que encontramos es buenas noticias. Sí, Señor. Riquezas, nos dio vida, justicia, justificación, reconciliación. Al niño en Cristo tenemos que tratarlo con cariño, ¿verdad? Porque a un niño se trata con cariño, no se trata, pero hay que estarlo cuidando, disciplinando, hablándole. Pero gracias a Dios que los que alcanzamos madurez podemos comernos estos banquetes espirituales. Este maná. Versículo 17. Dice, sí, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia. Ahí no hace falta, ahí abunda la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia vino a todos los hombres la justificación de ¿qué? De vida. De vida. ¿Por qué? Porque la justicia te da vida eterna. Por eso es que estamos resucitados con Cristo Jesús. ¿Tú puedes creer que solamente por la fe nosotros alcanzamos todas estas bendiciones? Es un don que Dios nos ha dado. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Juana Estrada, de Luz, de Walter, de Alicia. No, por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. La honra y toda la gloria. Por eso es que cada vez que pienso, si un bendecido con este conocimiento prefiere otra cosa que este conocimiento, de verdad que esto es incorruptible. Esta semilla no se puede corromper en nuestro corazón. ¿Ah? Ninguno se pierde, porque mayor que mi Padre, nadie. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, mira, así yo descanso en que por la obediencia de uno yo soy constituido justo. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? Sobreabundó. Para que así, es que ningún elegido es inalcanzable, no importa donde esté metido, porque si hay pecado en esa vida, sobreabunda gracia para llamar a esa ovejita que anda por ahí descarriada, y para mantenernos también a nosotros en el redil, porque esto se aplica para nosotros. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine
¿Por qué? Por la justicia. ¿Para qué? Para la vida eterna. ¿Mediante quién? Cristo, Señor nuestro. La justicia es vida eterna. El don es la fe. Vamos a ir a Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. ¿Tú eres justo? Sí, Señor. Tú eres justo por medio de la fe. Estás justificado en Cristo Jesús. Eso quiere decir que tienes que vida eterna. Gálatas 3:23. ¿Abba Padre? Abba Padre. Fíjate, dice el 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo ¿qué? Pecado. Acabamos de leer en Romanos que el pecado que abundó, ¿verdad? Dios lo encerró todo bajo pecado, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas la Escritura lo encerró todo, absolutamente todo, fuera de Cristo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada. Se te dio, se me dio a mí y a ti una fe. Mira, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada, otorgada, es un don a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser Revelada. La fe es un algo. Es vida. La fe es un algo Es vida. que nos capacita esa perseverancia en Cristo. Tú no perseveras por tus propios medios. Yo no persevero por mis propios medios, imposible. Nosotros perseveramos en Cristo Jesús por ese don que hemos recibido. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la Fe. Dice, pero venida qué cosa, la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe nos lleva a la justicia de Dios y la justicia de Dios da vida a nuestro espíritu. Por eso es que hemos estado y somos resucitados juntamente con Cristo Jesús. Ahí cuando dice para aquella fe, ¿de qué fe está hablando? ¿La fe que tenían ellos antes, que creían por las obras y eso? ¿De esa fe da vida? Dice aquella fe. Claro, aquella fe que iba a ser ¿qué cosa? ¿Qué sigue después? Aquella fe que iba a ser revelada. No estaba revelada en la ley. Se reveló y se manifestó en Cristo. Sí, Señor. Sí. Fíjate, y qué bueno que me hiciste esa Sí, pregunta. porque dice aquella fe. Claro. Era la fe que tenían Sí, ellos mira, antes de ser revelada. leer 23. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ¿qué? Bajo la ley, ¿no? Encerrados para aquella fe. Estamos encerrados esperando esa fe que iba a ser revelada. Que va a ser revelada. Mira quién la reveló, la creó, la hizo. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Muy buena la pregunta. Hebreos, perdón. 12:2. Ten en mente esa fe que iba a ser revelada. Ahora todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mira cuál era esa fe que iba a ser revelada. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sin Cristo no hay fe. No existiera la fe, no existiera el don de la fe, no existiera el don de la justicia. Cristo Jesús es para nosotros la vida misma, Dios mismo. Todo radica, todo da vuelta alrededor de Jesucristo. Todo.
todo. Efesios 2, otra vez. Resucitados con Cristo, Él nos dio vida, nos resucitó. Por la justicia recibimos vida a nuestro espíritu. Si alguien te pregunta por ahí, te dice, oye, ¿cuál es el regalo más maravilloso y significativo que tú has recibido en tu vida? Ahora tú le puedes decir el don de la fe. Ese es el regalo más maravilloso. ¿Por qué el don de la fe? Porque a través del don de la fe recibo justicia, porque a través del don de la fe estoy justificado, y ser justificado delante de Dios significa tener vida eterna. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, vino ese regalo. Después leer esta parte de Efesios también. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y esa bondad para con nosotros es en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor, consumador de la fe. ¿Qué significa autor? Que Él lo escribió, ¿verdad? Por decir algo. Él dijo, esta es la manera que yo voy a otorgar la fe, voy a crear la fe a través de su vida y su muerte y su resurrección. Y consumir la fe es cuando Él murió y resucitó. Él es el autor y consumador de la fe. Irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Versículo 11, y fue donde vamos a comenzar. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ya nosotros no tenemos nada que ver con la carne. Dios escogió una manera diferente, tanto para los judíos como para los gentiles. Aquí te está diciendo que los judíos nos llamaban a nosotros incircuncisión, porque no estábamos bajo el pacto de Moisés. Cualquier extranjero que quisiera ser parte del pueblo judío tenía que circuncidarse para ser parte del pueblo judío. Y eso es lo que se hacía en la ley, ¿correcto? Pero Dios aquí hace una nueva, como le dicen, alianza. Versículo 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ¿en quién? Es que es la diferencia de todo es Cristo. Vosotros, ¿perdón? Ajá. Dice, vosotros, sí, correcto, dice, pero ahora en Cristo. Ya no es lo que te acabo de decir, ¿verdad? Sí. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por el sacrificio de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Fíjate, te voy a pedir que vayas conmigo a Romanos otra vez. Quédate aquí con la cabecita, porque Él es vuestra paz. Romanos 5:1. Recuerda que es el mismo mensaje, es la misma enseñanza del apóstol Pablo en todas sus epístolas. Romanos 5:1. ¿Quién me lo lee en voz alta, fuerte? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2.
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Regresamos a Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, o sea, en su sacrificio, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué significa abolir? Eliminar. So, él está diciendo que Él eliminó que la ley. O sea que mucha gente aferra a los mandamientos, ¿no? Sí. No puede mantener ni uno. Es que no es imposible. Y sin embargo, por la fe, tú cumples los mandamientos. Porque dice que Dios los escribió en tu corazón. Dice, aboliendo en su carne, o sea que eliminando, quitando, anulando en su carne las enemistades. Por eso es que tenemos paz con Dios. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, órdenes, leyes, obras, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué más claro puedes pedir que se predique eso? Y mediante la cruz, ese es el medio, ese es el significado de nosotros. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Qué hizo? Matando en ella, ¿en qué ella? En la cruz, las enemistades. Oye, ¿no es glorioso el Evangelio? Buenas nuevas. Esto es buenas nuevas. ¿Y qué hizo después? Vino y anunció las buenas nuevas ¿de qué? De paz a vosotros. Y esto es lo que nos hace falta a nosotros, ¿verdad? Escuchar para aprender. Mira, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, no de lucha, no de estrategias para vencer al enemigo, que es lo que se predica por ahí. A vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes somos los que estábamos lejos? Los gentiles, ¿verdad? Lo dice al principio. Y a los que estaban cerca, a los judíos. Solo dos tienen que obedecer a la fe. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Oye, qué clase de poder el de Cristo, ¿no? Cristo con su sacrificio, Él solo, solito, solo su obra, pudo unir dos pueblos y conseguir que esos dos pueblos estén en paz con Dios. ¿Qué clase de obra hace 2000 años atrás por nosotros? Dice, y porque por medio de Él, los unos y los otros, los dos pueblos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Porque no hay dos espíritus, ¿no? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va ¿qué? Creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿Dónde? No en tu carne, en tu espíritu. En tu espíritu. Vamos a coger este énfasis de edificar y crecer, y vamos a ir a Corintios, no sé si es primera o segunda, espérate. Primera de Corintios 3:10. No, 3:6. ¿Cuál? ¿Primera o segunda? Primera de Corintios 3:6. Resucitados con Cristo. Gloria a Dios. 1 Corintios 3:6 dice:
Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Acuérdate, la jactancia queda, ¿qué cosa? Excluida. Ni en la obra del Señor hay para gloriarse. Dice, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué cosa? Edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ese es el apóstol Pablo. Y otro, ¿qué hace? Edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. No puedes estar edificando, inventando lo que se te ocurre, no. Tienes que edificar conforme a las instrucciones que ha dejado el perito arquitecto, que es perito arquitecto por la gracia de Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Regresamos a Efesios 2:21 otra vez. Y ya vamos a terminar. Entonces ahora leemos otra vez y entendemos un poquito mejor. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ya sabemos las herramientas que tenemos que usar para edificar sobre ese fundamento, cuál es Jesucristo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Acaso no es eso presentarte perfecto en Cristo Jesús, lo que dice en Colosenses? Si yo te edifico para dejarte saber que tú eres morada de Dios en el Espíritu, estoy haciendo mi labor. Vamos a leer hasta el versículo 13 y entonces regresamos a esos versículos el próximo jueves. Capítulo 3, versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y aquí se está dirigiendo directamente a nosotros. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice el 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos, ¿qué cosa? Seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Más claro que eso? No canta un gallo, ¿no? Más claro que eso no canta un gallo. Vamos a volver desde el versículo 1 otra vez el próximo jueves, para entonces indagar un poquitico más en eso. Conclusión: resucitados con Cristo Jesús en Cristo Jesús. Cristo nos dio vida, Cristo nos resucitó, recibimos la justicia a través de la fe en Cristo Jesús, y la justicia es lo que nos da vida eterna.
no puede ser declarado justo y estar muerto. Imposible. Eres declarado justo y eres justificado, y como el pecado, dice que entró el pecado y por el pecado que la muerte. Si eres justificado del pecado y eres perdonado por el pecado, ya no puedes morir, tienes que resucitar. Porque si lo que te mató fue el pecado, la justicia, ¿qué cosa? Te vivifica, te da vida. Claro. No es difícil de entender, mi hermanito. No es difícil de entender. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?